Muy buenos días, magistradas, magistrados, Secretaría General de Acuerdos. Hoy, 1 de febrero, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión ordinaria número 5 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido procedo a pasar lista de asistencia. El de la voz, magistrado Oliverio García Monzón, titular de la segunda sala de este tribunal, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Presente, magistrado presidente, buen día. Gracias. Magistrada María Raquel Barajas Monjarás, titular de la tercera sala de este tribunal. Presente. Gracias. Magistrada Miriam Ramírez Sevilla, titular de la cuarta sala de este tribunal. Presente. Gracias. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Presente. Gracias, magistradas, magistrados. Manifiesto que los presentes expresarán su decisión levantando su mano derecha. Acto continuo, solicito a la licenciada Mariana Martínez Piña, secretaria general de acuerdos de este tribunal, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistradas, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Una vez verificada la asistencia de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con los artículos 8 y 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo que el orden del día para esta sesión fue notificado a los integrantes de este pleno y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 6 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y, por último, asuntos generales. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo y, a su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al haberse remitido junto con la convocatoria y, en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias, magistradas, magistrados. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 784/22 PL, listado como tercer punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. El recurso de reclamación TOCA 784/22 fue interpuesto en su oportunidad por el autorizado, el inspector adscrito a la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, en contra de la sentencia emitida por la cuarta sala dentro del proceso administrativo 1222/22, en la que se decretó la nulidad total de la boleta de infracción impugnada, se reconoció el derecho instado y se condenó correlativamente a las autoridades encausadas. Previo al abordaje del agravio esgrimido por la hora recurrente, me permito contextualizar el asunto con algunos de sus antecedentes más relevantes. Un actor en el proceso de origen presentó demanda mediante la cual controvirtió la legalidad de una boleta de infracción emitida por un inspector adscrito a la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, asunto que fue tornado en su momento a la cuarta sala de este tribunal y, una vez seguido el trámite correspondiente, el 28 de junio de 2022 emitió sentencia en la cual se decretó la nulidad de la boleta impugnada, de todos sus efectos y consecuencias, y correlativamente se reconoció el derecho del actor y se condenó a la autoridad a la devolución del importe que se erogó por concepto de multa de manera actualizada, más los intereses generados en términos de la codificación fiscal aplicable. Inconforme con esta determinación, la autoridad demandada, a través de su autorizado, presenta el recurso de reclamación que hoy nos corresponde su resolución. En el primer agravio del pliego de reclamación, la autoridad recurrente expresa en esencia que el fallo recurrido resulta violatorio al principio de exhaustividad y congruencia, ya que se aplicó indebidamente lo dispuesto por el artículo 41 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, pues afirma que los intereses solo proceden si no se realizó la devolución del pago indebido de manera oportuna, es decir, dentro del término legal de 40 días establecido en el mismo artículo 41. Asimismo, arguye que es a partir de la declaratoria de nulidad cuando se debe considerar
considerar el pago como indebido. En el segundo agravio del pliego de reclamación, la autoridad recurrente insiste en que no resulta procedente el pago de intereses ante la inexistencia de mora o actuación ilegal de la autoridad. Se precisa que el estudio de los agravios vertidos por el recurrente en el pliego de reclamación se abordarán de manera conjunta, dada la íntima vinculación de los mismos. A consideración de esta ponencia, los agravios formulados por la recurrente resultan infundados, como me permito exponer enseguida. El artículo 41 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato establece en su primer párrafo que el momento a partir del cual las autoridades fiscales pagarán los intereses será cuando los contribuyentes presenten una solicitud de devolución de un saldo a favor o de un pago de lo indebido. Es decir, la primera parte de la porción normativa en comento hace referencia a un supuesto genérico en el que una persona solicita una devolución, empero también el citado ordinal prevé dos supuestos especiales para la procedencia del pago de intereses, en caso de configurarse la devolución del pago de lo indebido, cuando la persona contribuyente presenta una solicitud de devolución que sea negada y posteriormente sea concedida por la autoridad en cumplimiento de una resolución, y cuando la devolución del pago del indebido se efectúe en cumplimiento a una resolución emitida en un recurso administrativo o en una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional. Con base en lo anterior y en oposición a lo aseverado por la autoridad recurrente, se considera que en el caso sí procede el pago de intereses, pues se configuró el supuesto establecido en el párrafo quinto del artículo 41 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, tal y como atinadamente lo determinó la sala resolutora. No se omite señalar que el pago se estima indebido desde que se realizó, pues la sentencia en términos del ordinal 143 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato retrotrae los efectos y consecuencias del acto decretado nulo, esto es, el pago efectuado fue indebido desde que se efectuó y no a partir de la sentencia. Suponer lo contrario sería otorgarle una interpretación incorrecta y regresiva al ordinal 41 del Código Fiscal en comento mismo, que además es claro y expreso en establecer el plazo para el cómputo de los intereses cuando devienen del cumplimiento de una sentencia. Luego, como la parte actora obtuvo una devolución favorable en los términos antes referidos, entonces se considera correcto que la sala haya reconocido el derecho solicitado y condenado para que se efectuara la devolución del pago indebido por concepto de multa más los intereses generados. En consecuencia, ante el infundado de los agravios vertidos por la autoridad recurrente, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar la sentencia debatida. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No habiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 784 diagonal 22 PL fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Para continuar con el listado de las ponencias, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 772 diagonal 22 PL, listado como cuarto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Procedo, presidente. Este TOCA 772 diagonal 22 fue interpuesto por el autorizado de la parte actora en contra de la sentencia emitida el 20 de octubre de 2022 por la primera sala, dentro del proceso administrativo sumario 1879 diagonal primera sala diagonal 22. Como antecedentes del asunto, me permito relatar lo siguiente. Por escrito recibido en la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal, el 22 de marzo de 2022, una ciudadana promovió proceso administrativo demandando la nulidad de una boleta de infracción a la normativa de tránsito. El asunto fue turnado, como se dijo, a la primera sala y tramitado el proceso en todas sus fases. Se decretó el sobreseimiento en el proceso con fundamento en lo previsto por la fracción cuarta del artículo 262 del Código de la Materia. Inconforme con la sentencia, la parte actora interpuso recurso de reclamación que ahora se resuelve. El agravio que esgrime el recurrente es inoperante, atendiendo lo siguiente. Como se refirió, la litis en el proceso de origen se ciñe en examinar la legalidad de una boleta de infracción de tránsito. La sentencia que se recurre se sustentó en los siguientes fundamentos y motivos:
que es procedente invocar como hecho notorio, con fundamento en lo establecido en el artículo 55 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, que la sentencia emitida en diverso proceso fue realizada por la segunda sala con fecha 2 de mayo de 2022, que la pretensión que la actora planteó en la litis que origina este recurso fue satisfecha en un diverso proceso, ya que en dicho proceso administrativo se decretó la nulidad del fallo impugnado y se ordenó la cancelación de los registros correspondientes y, por lo tanto, como resultado de lo aquí relatado, se actualiza el supuesto contenido en el artículo 262, fracción cuarta del Código de la materia, y por ende se sobreseyó el proceso. No obstante que la litis de origen aborda la legalidad de una boleta de infracción a la normativa de tránsito, en el agravio planteado en este recurso de reclamación, la parte actora plantea argumentos referentes al cobro indebido de los servicios de agua potable y drenaje. Para ilustrar la anterior aseveración, a continuación referimos una tesis del agravio planteado en este recurso. La sentencia es incongruente, ya que no se estudió de manera exhaustiva la litis, ya que el juez de origen fue omiso en pronunciarse con relación a lo siguiente: si en la ley de ingresos municipal se establecen o no las bases para liquidar el servicio público denominado drenaje y agua. Los agravios expuestos son inoperantes, ya que ninguno de ellos debate la sustancia de la sentencia de origen. La sentencia de origen analizó la legalidad de una boleta de infracción a la normativa de tránsito y en el recurso que se resuelve se exponen agravios en contra de un cobro indebido en materia de agua potable y drenaje. Por lo anterior, el agravio es inoperante, tal y como lo sostiene la jurisprudencia siguiente, cuyo rubro es agravios inoperantes. Por lo tanto, se propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable Pleno la ponencia analizada. Y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 772, diagonal 22PL, fue aprobada por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. A continuación, someto a votación de este honorable Pleno la ponencia relativa al recurso de apelación SEAG 8, diagonal 22PL, a cargo de la segunda sala de este tribunal, listado como quinto punto del orden del día. Interpuesto por la directora de investigación A, adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad investigadora, en contra de la sentencia de 13 de diciembre de 2021, pronunciada en el expediente SEAFG 24, diagonal, sala especializada, diagonal 19, por el magistrado de la sala especializada de este tribunal, en la que se declaró la existencia de la falta imputada al sujeto de procedimiento. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, al sujeto de procedimiento con carácter de encargado de despacho de la empresa de participación estatal Parque Agrotecnológico de Conostli, Sociedad Anónima de Capital Variable, se le imputó la comisión de la conducta de desvío de recursos. Segundo, en el cuarto, considerando la sentencia recorrida, se determinó la inexistencia del desvío de recursos imputado al sujeto a procedimiento. En el segundo, tercero, inconforme con la determinación que antecede a la directora de investigación adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad investigadora interpuso el recurso de apelación que se resuelve. Al respecto es de señalarse que los conceptos de agravio hechos valer en el recurso de apelación se abordarán de manera conjunta en virtud de estar vinculados. En el primer concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que el cuarto, considerando la sentencia recurrida, es legal, ya que las probanzas presentadas por esa autoridad acreditan de manera eficiente que la autorización de recursos públicos financieros
que realizó el sujeto de procedimiento en su carácter de encargado de despacho del referido parque fue sin fundamento jurídico alguno y no que se realizó en contravención a las normas jurídicas aplicables. Asimismo, es erróneo el señalamiento de la sentencia recurrida de que los contratos no obligaban al sujeto a procedimiento a realizar los reportes de actividades cuando en las respectivas cláusulas segunda de cada uno de los contratos que se encuentra establecida esta respecto del contrato de fecha 14 de febrero de 2018 se solaya que el sujeto a procedimiento firmó independientemente de que se haya sancionado al coordinador administrativo de la Dirección General del citado parque por el pago hecho en cumplimiento al referido contrato. En el segundo concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que el cuarto, considerando la sentencia recurrida, es ilegal, ya que en el análisis de tipicidad de la resolutora se basó en meras interpretaciones al comparar hechos de un asunto diverso con los planteados en el procedimiento de el procedimiento de responsabilidad administrativa de origen, pasando por alto que en el análisis de la tipicidad está prohibida la analogía y aún la mayoría de razón. Son infundados estos conceptos de agravio por las siguientes razones jurídicas. Al sujeto de procedimiento se le imputa incurrir en desvío de recursos públicos previsto en el artículo 54 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. En este precepto se contemplan diversas hipótesis jurídicas que constituyen faltas administrativas de desvío de recursos públicos, que es la que se le reprocha a la parte justiciable. De ese modo, en la conducta imputada al sujeto de procedimiento no se le reprochó el hecho de que haya realizado los pagos sin fundamento jurídico, sino que actuó en contravención a las cláusulas segunda de los contratos celebrados con fechas 1 de enero, 14 de febrero y 5 de julio, todos de 2018. Mas no que haya actuado sin fundamento jurídico. En consecuencia, la sala de origen no estaba en aptitud de considerar la hipótesis de actuar sin fundamento legal, el supuesto jurídico de desvío de recursos tipificado en el artículo 54 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, pues de imputarle al presunto responsable de dicha hipótesis estaría cambiando la falta administrativa señalada en el informe de presunta responsabilidad. Tampoco se advierte que la autoridad sustanciadora le haya imputado al sujeto de procedimiento realizar los pagos sin llevar a cabo los reportes de actividades, sino lo que le reprocha es que dichos pagos se realizaron en relación a las facturas presentadas por las empresas para acreditar los servicios prestados, a las que anexaron listas de personas que supuestamente realizaban actividades agrícolas. Por ello, para acreditar la comisión del ilícito administrativo a cargo del presunto responsable dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa, la autoridad debió presentar argumentos tendentes a acreditar que es ilegal que los pagos se hayan realizado en relación a las facturas presentadas por las empresas para acreditar los servicios prestados, a las que anexaron las listas de personas que supuestamente realizaron actividades agrícolas. De lo cual resulta que es ocioso el estudio de si el sujeto a procedimiento tenía o no la obligación de realizar los reportes de actividades, ya que no se le atribuye la omisión de cumplir con esa obligación. En el mismo orden de ideas, al sujeto a procedimiento no se le responsabilizó del hecho de que haya firmado el contrato de fecha 14 de febrero de 2018, por lo cual la sala de origen no podía sancionar al encargado de despacho del Parque Agrotecnológico Guanajuato, Sociedad Anónima de Capital Variable, por los hechos que pretende la autoridad investigadora ahora recurrente. De ahí lo infundado los conceptos de agravio analizados. En consecuencia, por todo lo expuesto, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 218 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Es cuanto a la ponencia a cargo de la segunda sala. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta?
No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable Pleno la ponencia analizada y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del recurso de apelación SEAG 8/22 PL fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz a la magistrada María Raquel Barajas Monjaraz, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del recurso de apelación SEAG 58/22 PL, listado como sexto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, presidente. Solicito al Pleno su autorización para exponer y discutir de manera conjunta los proyectos de resolución de los recursos de apelación 58/22 PL y 63/22 PL correspondientes a los puntos sexto y séptimo del orden del día, en virtud de que las resoluciones recurridas, aunque diversas, están sustentadas en consideraciones análogas. Además, se trata de la misma autoridad recurrente que hacen valer agravios sustancialmente similares. Entonces, pido su autorización al Pleno. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la petición realizada por la magistrada María Raquel Barajas Monjaraz para el estudio conjunto de los recursos de apelación SEAG 58/22 PL y 63/22 PL, listados como sexto y séptimo puntos del orden del día? No habiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable Pleno la referida solicitud y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, presidente. Estos proyectos de resolución fueron interpuestos por el director de Asesoría e Investigaciones de la Contraloría Municipal de León en contra de las resoluciones dictadas por la Sala Especializada de este tribunal dentro de los procedimientos de responsabilidad administrativa por falta grave 30/22 y 21/22. Para una mejor comprensión de estos asuntos, cito los siguientes antecedentes. En los informes de presunta responsabilidad administrativa, la autoridad ahora recurrente imputó a las personas sujetas a los referidos procedimientos de responsabilidad administrativa que en ejercicio de sus puestos como ejecutivo del sistema de atención a clientes y aclaración y quejas, respectivamente en el sistema de agua potable y alcantarillado de León, bonificaron cantidades por diversos conceptos en cuentas distintas mediante el sistema AS 400. Debido a que las conductas reprochadas a las personas sujetas a procedimiento constituían faltas graves en términos de del artículo 11, fracción 19 y 21 de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y de sus municipios, vigente al momento en que se cometieron los hechos, la autoridad sustanciadora remitió a la Sala Especializada de este tribunal los expedientes de los citados procedimientos administrativos. En las resoluciones materia de los recursos cuyo proyecto se exponen, la Sala Especializada determinó la inexistencia de responsabilidad administrativa por parte de las personas sujetas a procedimiento, ante la insuficiente aprobatoria respecto a su calidad de servidores públicos, así como de la comisión de las faltas administrativas que se les imputaron. Los agravios que se expusieron por los recurrentes esencialmente son los siguientes. Y la autoridad recurrente sostiene en primer concepto de inconformidad que no se valoraron debidamente los oficios de 2 de diciembre del 2019 suscritos por el director general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillados de León y sus anexos consistentes en los perfiles de puesto de las personas presuntas responsables. Refiere que tales documentos públicos, al no haber sido objetados, demuestran plenamente que las personas sujetas a procedimiento desempeñaban los puestos de ejecutivo del sistema de atención a clientes y de aclaración y quejas, respectivamente, y que se encontraban adscritas al Departamento de Atención a Clientes del organismo mencionado, ya que así consta el puesto, funciones y áreas de adscripción. También refiere que no se valoraron debidamente los reportes de movimientos obtenidos del sistema AS 400, los cuales acreditan que las personas estaban adscritas al Departamento de Atención a Clientes, así como los montos, las fechas, los
los conceptos, las cuentas beneficiadas y las personas que llevaron a cabo las bonificaciones. Asimismo, la autoridad sostiene que las pruebas mencionadas, vinculantes entre sí, demuestran que las personas sujetas a procedimiento realizaron las bonificaciones sin tener atribuciones para hacerlo, pues de acuerdo con el artículo 89 del Reglamento de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el municipio de León, vigente al momento en que se cometieron las conductas, el personal del Departamento de Atención a Clientes no cuenta con esa atribución. Tal planteamiento de inconformidad es infundado. En las resoluciones recurridas, la Sala Especializada señaló que las faltas administrativas imputadas en los informes de presunta responsabilidad administrativa correspondían a la omisión de la obligación prevista por el artículo 11, fracción 19 de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, el cual establece como primer requisito para la configuración de la falta la acreditación de la calidad específica del sujeto activo. Precisó la Sala que el análisis a las pruebas encaminadas a demostrar la calidad del sujeto activo, particularmente los oficios del 2 de diciembre del 2019 emitidos por el Director General del Sistema de Agua Potable y su correspondiente anexo, consistían en los perfiles de puestos. Advertía que eran insuficientes para demostrar de manera plena dicha calidad. Ahora, a diferencia de lo que argumenta la autoridad recurrente, la Sala sí efectuó una debida ponderación del material probatorio y además vinculó de manera congruente el alcance demostrativo de dichas documentales con los extremos de las faltas administrativas reprochadas a las personas sujetas a procedimiento. Ello de conformidad con lo previsto por el artículo 207, fracciones 3, 4 y 5 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado. Se asevera lo anterior porque la Sala precisó que los oficios de 2 de diciembre del 2019 y sus anexos consistentes en los perfiles de los puestos que desempeñaban las personas sujetas a procedimiento permitían concluir que tales personas no contaban con nombramiento dentro del sistema de agua potable y alcantarillados del municipio de León, pues según lo plasmado en las pruebas en cuestión, solo se otorgan nombramientos a los jefes de departamento en escala ascendente, que no se hacía referencia clara y concreta a las funciones que supuestamente desempeñaban las personas imputadas dentro de esa dependencia, o bien a alguna otra documental de la que se pudiera desprender con claridad su puesto o función, y que no se corroboraba la existencia de algún dato de prueba objetivo que vinculara a esos perfiles con las personas imputadas, y menos aún con las funciones que en dichos documentos se detallan. Así, de acuerdo con la ponderación que realizó la Sala, las pruebas aportadas por la autoridad investigadora carecen de idoneidad para demostrar la calidad de servidoras públicas de las personas sujetas a procedimiento y tampoco son suficientes para acreditar de manera precisa los cargos, empleos o comisiones que tenían asignados, pues para tal efecto era indispensable que se aportaran otros elementos de prueba. Ejemplo, contratos de prestación de servicios, acuerdos de designación, documentos relativos a los movimientos de nómina o incluso recibos de pago, los cuales habrían permitido dilucidar cuáles eran las funciones de las personas sujetas a procedimiento y, en consecuencia, si las conductas que se les reprochaban se encontraban dentro de la órbita competencial. Tampoco obran elementos de prueba que permitan vincular a las personas sujetas a procedimiento con los perfiles de puestos, lo cual era indispensable en primer lugar para acreditar que efectivamente ejercían las funciones descritas en esos documentos y en segundo para determinar si podría reprocharse el ejercicio indebido del puesto. Además, aún en el hipotético caso de que la calidad de servidores públicos de las personas sujetas a procedimiento se encontrara acreditada con los oficios de 2 de diciembre del 2019 emitidos por el Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de León y sus anexos consistentes en perfiles de puestos, tales documentos no demuestran plenamente las funciones que las personas sujetas a procedimiento jurídicamente tuvieran conferidas por el desempeño de los puestos de Ejecutivo del Sistema de Atención a Clientes y aclaración de quejas, respectivamente, circunstancia que también resultaba esencial para determinar, como se ha señalado, si podría reprochárseles el incumplimiento que se les imputó a la obligación prevista en el artículo 11, fracción 19 de la abrogada Ley de Responsabilidad Administrativa de Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios. Ahora bien, si por disposición del artículo 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa los documentos públicos tienen valor probatorio pleno, ello no necesariamente les otorga el alcance o la eficacia demostrativa para acreditar el hecho o hechos que se pretenden comprobar, de manera que, aunque su valor sea pleno,
Un documento público puede no ser suficiente para crear convicción sobre el punto o cuestiones que están sujetas a prueba, como sucede en el caso. Es decir, una cosa es el valor probatorio y otra es la eficacia demostrativa del medio de prueba. Por lo tanto, aun teniendo valor probatorio, carecen de eficacia demostrativa. En efecto, los oficios de 2 de diciembre del 2019 emitidos por el director general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de León y sus anexos consistentes en los perfiles de puestos, además de no ser pruebas idóneas para demostrar la calidad de servidores públicos de las personas sujetas a procedimiento, tampoco lo son para acreditar plenamente las funciones que desempeñaban en el ejercicio de los puestos de ejecutivo del sistema de atención a clientes y aclaración y quejas, respectivamente, ya que aun cuando se trata de documentos públicos que no fueron objetados, de su contenido no se advierten elementos que permitan aseverar de manera contundente cuáles eran sus funciones y a partir de ello determinar si jurídicamente podría reprochárseles haber ejercido de manera indebida el puesto. Lo anterior se asevera porque los perfiles de puestos que desempeñaban las personas sujetas a procedimiento generan una duda razonable en torno a si efectivamente estas personas desempeñaban los puestos en cuestión podrían realizar bonificaciones a las cuentas de los clientes a través del sistema AS 400, dado que la responsabilidad del puesto es atender de manera remota o presencial a los clientes que acuden a los centros de atención mediante el despliegue de protocolos sobre los trámites y servicios incorporados a dichos centros. La función genérica consiste en brindar atención en primer contacto a los clientes y una de las actividades a emplear son las herramientas tecnológicas disponibles para la atención de trámites y servicios. Es decir, las funciones y actividades descritas en los perfiles del puesto generan una incertidumbre racional respecto a si las conductas reprochadas a las personas sujetas a procedimiento se encuentra inmersa en alguna de esas funciones y actividades. En relación al resto de las pruebas que se aportaron al procedimiento de responsabilidad administrativa, como los reportes de movimientos obtenidos del sistema AS 400, no son pertinentes ni relevantes para acreditar las funciones de los puestos que desempeñaban las personas sujetas a procedimiento, ya que están encaminados a demostrar los hechos materia de la imputación, es decir, las presuntas bonificaciones. Así, de conformidad con el artículo 135 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, el principio de presunción de inocencia implica que para imponer una sanción es indispensable la certeza de la culpabilidad, de manera que, ante la duda, no hay razón para condenar. Y ahora, en el caso, la acusación estaba soportada en pruebas de cargo suficientes para demostrar la configuración de las faltas atribuidas a las personas sujetas a procedimiento. Entonces, operaba a su favor la duda razonable que es relativa a la responsabilidad imputada. En el apartado segundo de su expresión de agravios, la autoridad recurrente expone también que no se llevó a cabo una valoración objetiva e idónea de los reportes generados del sistema AS 400, de los cuales se advierte que las personas sujetas a procedimiento realizaron los movimientos sin tener atribuciones para hacer bonificaciones, aunado a que dichas personas en ningún momento demostraron no haber realizado las bonificaciones a través del sistema mencionado. Refiere que el funcionamiento del sistema AS 400 no formó parte de la controversia, ya que no fue cuestionado, que la sala no indicó las razones por las cuales se consideraba necesario conocer quién y cómo operaba dicho sistema. Además, dentro de la apelación, la autoridad recurrente 5322, la autoridad recurrente señala que la sala se excedió al estimar innecesario el ofrecimiento de alguna prueba técnica que revelara el funcionamiento del sistema, que no se requieren de conocimientos especiales para determinar la cantidad adeudada por las personas titulares de la cuenta y la cantidad que pagaron con el beneficio concedido por la persona sujeta a procedimiento, y que tampoco era necesario rendir alguna prueba relacionada con los hechos consignados en una de las observaciones realizadas en la resolución emitida dentro del procedimiento de auditoría que dio origen a la investigación, relacionada con la disminución de los adeudos de los clientes, puesto que no son materia de la imputación formulada. Las disertaciones anteriores son inoperantes, ya
ya que aunque resultaran fundadas, serían insuficientes para modificar la resolución recurrida. Como ya se relató, la sala especializada determinó la inexistencia de la responsabilidad administrativa por parte de las personas sujetas a procedimiento porque no existían pruebas suficientes que acreditaran dos aspectos: su calidad de personas servidoras públicas y la comisión de la falta administrativa que se les imputó. Ahora, la ineficacia del primer agravio esgrimido en cada uno de los recursos tiene como consecuencia que subsista la determinación de la sala en torno a que no se demostró plenamente la calidad de servidores públicos de las personas sujetas a procedimiento, lo cual basta para que prevalezca el sentido toral de las resoluciones recurridas, ya que, según se ha expuesto, si no acreditó debidamente el cargo que desempeñaban, no es posible establecer cuáles eran sus funciones y, en consecuencia, tampoco es factible determinar si jurídicamente podría reprochárseles el incumplimiento de la obligación que se les imputó en el procedimiento de responsabilidad administrativa. Por lo tanto, los argumentos que hace valer la autoridad recurrente en el segundo de sus agravios son inoperantes, ya que su estudio sería impráctico, pues aún cuando resultaren fundados, subsistiría una de las razones que generan una duda razonable de la culpabilidad de las personas sujetas a procedimiento en los términos previstos en el artículo 135 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Con base en lo anterior, esta ponencia propone confirmar las resoluciones dictadas por la sala especializada. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Gracias, magistrada María Raquel Barajas Monjaras. Magistradas, magistrados, ¿tienen algún comentario respecto a las ponencias expuestas de manera conjunta? No habiendo ninguna intervención, se someten a votación de manera individual cada una de ellas. En primer momento se somete a votación la ponencia del recurso de apelación SEAG 58/22PL y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. En segundo momento se somete a votación la ponencia del recurso de apelación SEAG 63/22PL y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. Las ponencias de los recursos de apelación SEAG 58/22PL y 63/22PL han sido aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Para finalizar con el listado de las ponencias, cedo el uso de la voz a la magistrada Miriam Ramírez Sevilla, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del recurso de apelación SEAG 67/22PL, listado como octavo punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, magistrado presidente. Buen día, magistrada y magistrados de este Tribunal del Pleno. Abordo a continuación lo relativo al recurso de apelación 67/22. Les comparto los siguientes antecedentes. Con motivo de la auditoría practicada del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, Zapal, el director de Asesoría e Investigaciones de la Contraloría Municipal de León, Guanajuato, dictó acuerdo de inicio de investigación. Una vez agotada la investigación, fue emitido el informe de presunta responsabilidad administrativa en el cual se imputó a la persona sujeta a procedimiento la comisión de la falta administrativa grave consistente en realizar bonificaciones en favor de usuarios del organismo de agua mediante el sistema comercial AS 400 del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, sin contar con atribuciones para tal efecto, generando un perjuicio al servicio público. Por acuerdo, la Dirección de Responsabilidades de la Contraloría Municipal de León, autoridad substanciadora, admitió el informe de presunta responsabilidad y dio inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa. La autoridad substanciadora remitió a la sala especializada de este tribunal el expediente del referido procedimiento administrativo debido a que la conducta reprochada a la persona servidora pública constituía una falta grave. Seguido el trámite respectivo, la sala especializada dictó la resolución correspondiente en el cual declaró la inexistencia de la responsabilidad administrativa atribuida a la persona sujeta a procedimiento. Inconforme con el sentido de las resoluciones con la que concluyó el procedimiento de responsabilidad administrativa, la autoridad investigadora interpuso el recurso de apelación que ahora se resuelve.
A juicio de esta ponencia, los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Primeramente, a juicio de este Tribunal de Pleno, se considera que los motivos de disenso expresados en el agravio primero formulados por la autoridad recurrente, resultan inoperantes. Lo anterior es así, ya que la parte recurrente es omisa en controvertir las razones torales en las que se sustentó la sentencia, pues no está dirigida a desvirtuar la consideración de la Sala, respecto a que existe un vicio de tipicidad en la teoría del caso formulada por la autoridad investigadora del órgano interno de control del municipio de León, Guanajuato. Explico. El magistrado a que al sujeto de procedimiento se le imputó realizar bonificaciones, mientras de las pruebas allegadas al procedimiento, lo que en realidad sucedió fue que se realizaron de convenios en pago de parcialidades. De ahí que la inoperancia radica en que la parte recurrente no cuestiona ni pone entredicho la decisión asumida por la Sala con respecto a ese punto. Es de evidente vicio de tipicidad, pues el apelante solamente señala la manera genérica con lo que los reportes de movimiento del sistema AS400 se demuestra en la conducta. Finalmente, en el segundo agravio, el apelante considera que no fueron debidamente valoradas las pruebas, específicamente el documento consistente en la incapacidad por maternidad, el cual trata de una copia simple y carece de valor probatorio. Tales motivos de disenso resultan infundados. Aun cuando la referida incapacidad se trata de una copia fotostática simple, al ser concatenada con el informe remitido por Zapal, del cual se advierte que se realizó la parcialización de los pagos respecto de la cuenta, no fue la sujeta al procedimiento. Resulta correcto otorgarles este valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 130, 131 y 158 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, pues resultan coherentes de acuerdo con la verdad hasta ahora que coincida con la relación que guardan con las demás pruebas. Aunado a lo anterior, este tribunal en pleno considera que, al valorarse una perspectiva de género, la incapacidad por maternidad otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social no resulta verosímil que la sujeta a procedimiento realizar la conducta a la que se le fue reprochada. Realizar descuentos o convenir pagos en parcialidades por medio del sistema AS400, pues no se encontraba laborando con motivo de su incapacidad. Los órganos jurisdiccionales, constitucionales y ordinarios están obligados a impartir justicia con perspectiva de género en aquellos casos donde se esté ante grupos de especial vulnerabilidad, como recurre con las mujeres embarazadas, por cuyo motivo el Tribunal de Conocimiento se encuentra obligado a analizar el asunto con una perspectiva de género a fin de lograr la debida protección de los derechos humanos, como lo sería el de la presunción de inocencia. Lo anterior ha sido particularmente destacado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha enfatizado la necesidad de advertir las diferentes condiciones de identidad que impactan en cada caso. En este sentido, ha establecido que la concurrencia interseccional de múltiples factores de vulnerabilidad. Del mismo modo, se ha determinado que el embarazo puede afectar las circunstancias del caso, por lo cual necesariamente deben ser tomadas en consideración por las juezas y por los jueces. En el amparo en revisión 349/2012, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la presunción de inocencia como estándar probatorio o regla de juicio puede entenderse como una norma que ordena a los jueces la absorción de los inculpados cuando durante el proceso no se han aportado pruebas de cargo suficiente para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona. En términos similares, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo en el caso Cantoral Benavides contra Perú que el principio de presunción de inocencia, tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal, de tal suerte que si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absorberla. Cabe destacar que lo anterior es compatible con la metodología de perspectiva de género que permea en asuntos que abordan cuestiones donde las mujeres se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Para demostrar lo anterior, se hace relevante traer a colación la jurisprudencia emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro trabajadora embarazada, si el patrón se excepciona aduciendo que la actora renunció y ésta demuestra que al momento de concluir el vínculo laboral estaba embarazada, el solo escrito de renuncia es insuficiente para demostrar que fue libre y espontánea, en la cual se determinó que, atendiendo al principio de la primacía de la realidad consagrada en el tercero párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es verosímil que la mujer renuncie a su empleo por los gastos que implica el alumbramiento y la necesidad de acceder a la atención médica, aunado a que existe una práctica común de ejercer actos de coacción con motivo del embarazo.
Trasladado lo anterior al caso concreto, aplicando por analogía el criterio del alto tribunal, se debe atender al principio de primacía de la realidad consagrada en el artículo 17 de la Constitución de la Política de los Estados Unidos Mexicanos y juzgar con la perspectiva de género a fin de determinar que si es verosímil o no lo que pretende probar la autoridad investigadora, pues debe realizarse una ponderación de los hechos, pruebas, así como las condiciones personales de la mujer y cualquier otro elemento de juicio para llegar a la verdad. Se estima necesario dicho ejercicio, pues es ineludible reconocer la realidad sociocultural en que se desenvuelve la mujer, lo que exige una mayor protección del Estado con el propósito de lograr una garantía real y efectiva de sus derechos y eliminar las barreras que la colocan en una situación de desventaja, lo que cobra particular relevancia cuando se encuentra en estado de embarazo, momento en el que requiere gozar de una atención médica necesaria en los periodos pre- y postnatal. Por tanto, este tribunal, tomando en cuenta las características particulares del caso, así como las pruebas documentales allegadas por la servidora, sujeto a procedimiento, atendiendo al principio de primacía de la realidad consagrado en el tercer párrafo del artículo 17 constitucional, concluye que es inverosímil la acusación de la autoridad investigadora consistente en que el presunto responsable realizó descuentos o pactó pagos en parcialidades por medio del sistema AS 400, pues la autoridad parte del supuesto de que la trabajadora servidora pública continuó prestando servicios en la fecha en que sucedieron las bonificaciones. Sin embargo, la incapacidad por maternidad otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social se evidencia que el presunto responsable en esa fecha se encontraba en incapacidad por maternidad, por lo cual resulta inverosímil que la sujeta a procedimiento realizara la conducta que le fue reprochada, que es realizar descuentos o convenir pagos en parcialidades por medio del sistema AS 400, pues no se encontraba laborando con motivo de su incapacidad, además de que el procedimiento no advierte elementos probatorios que permitan concluir la asistencia del trabajo por parte del sujeto a procedimiento. Máxime, que de los reportes de movimientos del sistema AS 400 no se desprende que la operación hubiera sido autorizada con una contraseña, número de identificación personal o firma electrónica de la sujeto a procedimiento, pues para demostrar la infracción imputada y la norma transgredida, en el caso era de vital importancia la existencia de un elemento probatorio para evidenciarla, por ejemplo, que usó una contraseña o un password otorgado al servidor público por hacer la llave de personal con que contaba el usuario para acceder al sistema comercial AS 400. Por tanto, las pruebas de cargo resultan insuficientes para probar más allá de toda duda razonable que la sujeta a procedimiento cometió los hechos en que le atribuyeron. De ahí la ineficacia de los agravios en estudio. Al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Es cuanto, magistrado. Gracias, magistrada Miriam Ramírez Sevilla. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada. Y en caso de estar de acuerdo con sus sentidos, sírvanse a manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del recurso de apelación SAG 67/22 fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase de tomar nota, señora secretaria. A continuación, señora secretaria, de favor le solicito dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Como primer y único asunto general, informo que en seguimiento a las excitativas de justicia promovidas dentro de los autos que integran los procesos 1606 y 1607 de 2022, el informe de las salas correspondientes fue rendido oportunamente y se acordó por parte de la Presidencia declarar sin materia las excitativas de mérito al advertirse que las sentencias respectivas han sido emitidas, lo anterior en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Magistradas, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No existiendo ningún comentario, se declaran sin materia las excitativas de justicia de mérito. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar, y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 5 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, siendo las 10:18 minutos
Gracias por su asistencia y participación, señoras magistradas, señores magistrados y señora Secretaria General de Acuerdos. Que tengan todos ustedes un excelente día.